En estos momentos un correo electrónico o una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi pregunta es acerca de los pentecostales. Ellos dicen que son la única iglesia verdadera y que solo ellos se salvarán el día del arrebatamiento. Además, que la gran ramera, la Iglesia Católica, se quemará en las entrañas del infierno. ¿Tienen ellos la razón? Gracias y que Dios los bendiga. Felipe, de Cartago, Valle, Colombia. Felipe, el Señor te bendice. Mira, yo te puedo decir a ti, Felipe, tu casa se va a caer y el techo se va a caer encima de ti y te va a aplastar. Tú tienes dos opciones, creerlo o no creerlo. Yo realmente estoy convencido de que Jesucristo establece una iglesia no para que sea ramera, no para que sea prostituta, sino para que sea esa barca de Pedro que va a salvar a la humanidad. Es Jesús quien salva, pero el instrumento de salvación, al fin y al cabo, es la iglesia que Jesús establece sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la una santa, católica y apostólica. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, lo hemos dicho un montón de veces, lo seguiremos diciendo hasta que no tengamos ya aliento en nuestros pulmones. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, dice el Señor Jesús, y se lo dice a Simón Barjona, a quien le cambia el nombre y le pone el nombre de Pedro, que significa piedra firme. Le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Desafortunadamente le jugamos el juego a Satanás. Le jugamos el juego al diablo. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Dividir. Decía Alejandro el Magno, divide y conquista, ¿sí? Y lo que Satanás está haciendo precisamente hoy día con muchos que se llaman cristianos, pero que realmente sería bueno que se cuestione un poquito si realmente los juicios, las críticas malsanas que hacen, están basadas en el amor de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Y están tratando de destruir la obra de Dios. Y la obra de Dios es la iglesia. Es lo más importante que hace Jesús en este mundo. Lo que hace Jesús en el sentido de crear una entidad para que todos conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres. Por eso Jesús establece su iglesia. Y Jesús muere por su iglesia. Nos dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, que quería una iglesia santa, una iglesia inmaculada, una iglesia sin manchas y sin arrugas. Pero depende de nosotros, de ti, de mí, del otro, si realmente queremos caminar en el camino de la santidad o en el camino de la depravación, en el camino del pecado, en el camino opuesto a la voluntad de Dios. Y podemos llamarnos cristianos, pero tenemos que preguntarnos, ¿somos realmente imágenes y semejanzas de Cristo, sí o no? En el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo de 1 al 2, el Señor Jesús nos habla de la importancia de nuestras palabras y dice, no juzguen a los demás y no serán juzgados, porque de la misma manera que ustedes juzgan, serán juzgados. ¿Quién le ha dado autoridad a este amigo tuyo para decir que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia? ¿Quién le ha dado autoridad? ¿Con qué autoridad él está diciendo eso? Que se mida sus palabras, porque un día delante del justo juez, él va a tener que dar respuesta de lo que él ha hecho y lo que ha dicho acerca de la obra maravillosa, poderosa, que Jesucristo ha realizado, que es su Iglesia Católica. Dice la palabra de Dios, ¿qué pasa? Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo. Hipócrita, saca primero el tronco que tienes en tu ojo antes de sacar la pelusa del ojo de tu hermano. ¿Qué es la ramera? ¿O quién es la ramera? Si nosotros vamos al libro del Apocalipsis y si estudiamos un poquito de historia, nos damos cuenta que la ramera era una gran ciudad. Era una gran ciudad. La Iglesia Católica no podía ser la ramera, porque la Iglesia Católica era perseguida por esa gran ciudad. Esa gran ciudad era o Roma o Jerusalén, una de las dos. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, versículos 7, bueno, vamos al versículo 8 para ir más rápido. Versículo 8. Dice así, ahora sus cadáveres, es decir, esos que pertenecen a la iglesia que Jesús fundó y que han muerto por su fe en Cristo Jesús, están tendidos en la plaza de la gran ciudad.
Sí, Roma persigue a los cristianos, le da muerte a los cristianos. Pablo fue uno de los que hizo eso, ¿sí? En el nombre de Dios. Y Jerusalén también, Jerusalén que representa a todo Israel. Están en la plaza de la gran ciudad, que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, es decir, lo peor, lo más horrible, porque están matando la obra de Dios, porque están tratando de aniquilar la obra de Dios, pero esa obra no va a ser vencida. ¿Por qué? Porque Jesús lo prometió, los poderes del infierno jamás la podrán vencer, bendito sea el Señor. Y dice, esa ciudad que es también donde su Señor fue crucificado. Lea un poquito más la Biblia y aprenda un poquito más lo que realmente quiere decir la palabra de Dios. Y no se dejen manipular por cualquier persona que les dice cualquier cosa, porque si bien es cierto, bendito sea Dios, que tu techo no se va a caer, también es bien cierto que la Iglesia Católica es voluntad de Dios para que nos salvemos a través de ella, conociendo las enseñanzas de Jesús y poniéndolas en práctica. Que Dios te bendiga, amigo. Hola amigos católicos y hermanos en Cristo, soy Edgar, apologista evangélico, y este es su canal Dios es Fiel. Y hoy hablaremos sobre el tema de la ramera. Hemos visto aquí al sacerdote que plantea dos cosas, ¿verdad? De quién puede ser la ramera. Pues no puede defender lo indefendible, que realmente ellos son la ramera, ¿verdad? Que la Iglesia Católica es la ramera, de la cual el libro de Apocalipsis habla. Entonces intenta decir que o es la Roma imperial o es Jerusalén, la ciudad de Dios, y da estas citas que están fuera de contexto y no puede defender lo indefendible. Pero hoy vamos a aclarar claramente lo que dice las Escrituras, porque Dios llama a la ciudad como a una ramera y todo lo que conlleva a esto. Y hay que dejar en claro algo, que el católico tiene una segunda oportunidad. Así que espero que pueda ver este video. En el video se ve que el padre le hacen esa pregunta a un amigo católico que estaba con un corazón deseoso, ¿verdad?, de conocer la verdad. Y así hay muchos católicos queriendo saber la verdad. Y dentro del catolicismo hay un pueblo de Dios que busca de Dios, porque el mismo Señor dice: pueblo mío, salid de ella. Así que hay verdaderamente gente que quiere conocer la verdad, pueblo católico que realmente busca a Dios. Y el Señor te da una segunda oportunidad, porque lo veremos aún con la Biblia y un poco de historia, de que la Iglesia Católica es la gran ramera. Entonces, tú tienes la salvación en tus manos, amigo católico, ¿verdad? Así que examina las Escrituras si realmente lo que te voy a decir es mentira o no. Así que siempre que el católico, el apologista católico te dirá: nosotros somos la Iglesia de Cristo, porque el Señor dijo que su Iglesia permanecería para siempre y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Pero lamento decirte, amigo, que la Escritura indica que la ramera, o sea, la Iglesia Católica, no solo geográficamente se muestra, o simbólicamente, pues recordemos que Apocalipsis es un libro simbólico y literal también, ¿verdad? Pero habla mucha simbología. Y los únicos que cumplen con el requisito de la ramera es la Iglesia Católica. Y dice que la ramera va a ser destruida al final de los tiempos. O sea que si ahorita siguen, ¿verdad?, a la Iglesia Católica en pie, no es porque sean la Iglesia de Cristo, sino porque son la ramera, pero aún no les ha llegado su juicio, porque el juicio es hasta el final de los tiempos. Ahora, esta religión falsa, esta ciudad simbolizada como una prostituta, y para entender que el Señor le dice a ramera, ¿por qué el Señor le dice ramera? Veamos el Antiguo Testamento, y es que muchos hablan sobre el tema de la ramera, pero no se van al Antiguo Testamento, no buscan más allá, y así es más difícil de entender, porque el Señor simbolizaba a las ciudades como rameras, y esto no se ve mucho. Entonces, veremos con la Biblia, ¿verdad?, que nótese que el título que se le da, fíjense, a la ramera no es una ramera simple, sino la madre de las rameras. O sea, en Apocalipsis 17, claro, dice la gran
ramera. Dios le llama ramera a una ciudad que lo ha traicionado, que lo ha defraudado de alguna manera. En el Antiguo Testamento había ciudades que tuvieron un trato especial con Dios. Y estas ciudades, como un ejemplo, a la ciudad de Tiro, a la ciudad de Nínive y a Jerusalén. Estas tres ciudades tuvieron un trato con Dios. Vayamos al Antiguo Testamento, en Isaías 23, capítulo 23, verso 15 y 16. La ciudad de Tiro. Verso 15. Acontecerá que en aquel día que Tiro será puesta en olvido por 70 años, como días de un rey. Después de los 70 años, cantará Tiro canción como de ramera. Esto se le llama cantos, se le conoce como cantos fúnebres. Al verso 16, Turma dice: arpa y rodea la ciudad, oh ramera olvidada. Haz buena melodía, reitera la canción para que seáis recordada. Verso 17. Acontecerá que al fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar otra vez, y fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Vemos ahí en Primera de Reyes 5:1, y es importante, amigo católico, ¿verdad?, que vayas escribiendo las citas y tú mismo te des cuenta de esto, lo veas por ti mismo. Primera de Reyes 5:1, Hiram, rey de Tiro, o sea, rey de la ciudad de Tiro. Si ves todo el capítulo 5 y 6, ahí de Reyes, se ve que hay un pacto entre Salomón y el rey de Tiro. ¿Para qué? Para construir el templo. Hay un pacto de hermanos. O sea, que Salomón, el rey de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén, tuvo un pacto con el rey de Tiro, con el rey de la ciudad de Tiro, para construir el templo. Así que había una buena relación, y sobre todo con Dios. Pero el rey de Tiro ayudó a la construcción del templo, pero después fallan a Dios, quedan mal con Dios, lo defraudan espiritualmente. Veamos Nahum, capítulo 3, verso 4, la destrucción total de Nínive. Recordemos que Nínive traía un trato especial con Dios. Recordemos cómo Dios tuvo misericordia de Nínive y mandó a Jonás a que se arrepintiese. Y vemos ahí en el verso 4 de Nahum capítulo 3 que a causa de la multitud de las fornicaciones, dice, de la ramera, dice, de hermosa gracia, maestra de hechizos, que dice que las naciones con sus fornicaciones, dice, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. O sea que vemos cómo Dios vuelve a comparar a una ciudad con una prostituta, traicionándolo cuando tenía una relación con Dios especial. Ahora veamos Isaías capítulo 1, verso 21, el juicio y redención de Jerusalén. Verso 21, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora, dice, los homicidas. Verso 26, la restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Vemos ahí en Ezequiel 16:31, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas, y no fuiste semejante a ramera, aunque menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de tu marido recibiste ajenos. Así que vemos una vez más que el Señor a la ciudad de Jerusalén la simboliza como una mujer, pero también como una mujer ramera. Aunque claro está en Isaías capítulo 1:26 que Dios restaura y vuelve a ser que sea fiel Jerusalén. Pero es ¿por qué? ¿Por qué? Porque tenían un trato especial con Dios y lo traicionaron, fueron infieles con Dios.
La Iglesia Católica tiene dos teorías en cuanto a esto. Van a decir siempre que ellos no son la gran ramera de Apocalipsis, aunque no te lo pueden comprobar, y te tratarán de enseñar que la ramera puede ser o la ciudad de Jerusalén o la Roma imperial antigua de los emperadores. Pero vemos que la ciudad de Jerusalén o la ciudad de Roma imperial no son. Recordemos que la Roma imperial, o sea, no la Roma cristiana, sino la de los emperadores romanos, del paganismo antiguo. Así que de entrada no puede ser Jerusalén. ¿Por qué? Simple, porque la ramera de Apocalipsis será destruida. Apocalipsis 18:21, más Jerusalén nunca dejará de ser. Es una promesa, de hecho, ahí en mismo Apocalipsis 21, capítulo 2, verso 2, así lo dice. Así que, aunque sí, es verdad que Dios consideró como una ramera a Jerusalén, a esa ciudad, por su infidelidad, ahí Isaías 1:21 y el verso, sobre todo el verso 26, dice que Dios volvió a restaurar, iba a volver a restaurar esa fidelidad. Así que iba a dejar de ser esa ramera espiritualmente que había sido infiel con Dios. Así que la única opción, y también antes de ir a la Roma antigua de los emperadores, tenemos que entender y comprender que Jerusalén nunca ha reinado sobre otras naciones, siempre ha sido perseguida. Pocas veces Jerusalén vivió en paz, como en el tiempo de Salomón. Siempre ha sido tomada, siempre ha sido perseguida, los judíos llevados en cautiverio. Nunca ha sido una ciudad que reina sobre las naciones, sino lo contrario, una ciudad que siempre Dios ha tenido que defender. No existe otra ciudad más que Jerusalén que los enemigos quieran en el mundo. Así que Jerusalén no reina sobre las naciones. Y la palabra dice que la ramera reina sobre las naciones. Así que ya de entrada Jerusalén no puede ser. Así que la única opción que le queda al catolicismo para probar que ellos no son la ramera es la Roma imperial de los emperadores romanos de los primeros siglos. Así que, ¿cuál es la prueba? Así que si ellos no prueban que Roma imperial es la ramera, automáticamente se quedará claro y se entenderá que es la Iglesia Católica Romana la ramera. Así que tienen que probar el catolicismo que es la Roma imperial. Pues no pueden comprobar que Jerusalén es la gran ramera. Así que la Roma imperial. El punto que dan los apologistas teólogos católicos para decir que no son la gran ramera es que dan a la Roma imperial de los emperadores. Pero Dios jamás tuvo un trato espiritual con la Roma imperial. Tuvo una relación con muchos reyes. Ejemplos, rey de Nabucodonosor, al rey de Tiro, muchas ciudades, pero nunca con la Roma imperial. La Biblia nunca dice que la Roma imperial guardaba fe en Dios de Israel. Nunca lo dice. Era un simple Dios desconocido para la Roma imperial pagana. Así que la Roma imperial no importa la verdad que matara, que persiguiera a cristianos. Claro que eso estaba mal. Pero eso no quiere decir que estaba adulterando contra Dios, pues no tenía un trato con Dios. No tenía un trato espiritual con Dios, la Roma pagana, la Roma imperial. Para que Dios la considere ramera a un pueblo, primeramente tiene que tener una relación espiritual con él. Y que esa ciudad adulterara contra Dios, se prostituyera a otras imágenes, a otros ídolos, habiendo tenido primero con Dios una relación espiritual. Pero Roma imperial nunca tuvo una relación con Dios. Así que no existe traición allí. Así que Roma imperial de los emperadores no puede ser la gran ramera.
Apocalipsis era una profecía para los últimos tiempos. El Imperio Romano hace mucho tiempo dejó de existir. Si estuviéramos en el tiempo de Juan sería posible la confusión, pero en este tiempo en ese tiempo existía el Imperio Romano, pero en este tiempo la Roma imperial no existe. La Roma imperial no tiene nada que ver con el anticristo, ya que no existe. ¿Por qué? Porque era un imperio político y no religioso. El dragón rojo escarlata representa al diablo, que está sentado sobre el diablo. Esa mujer está sentada. Así que es el imperio religioso. El imperio romano era un imperio militar. Hasta el nacimiento del catolicismo cuando surge el catolicismo, el Imperio Romano comienza a ser un imperio religioso sacro. El catolicismo inicia en el siglo IV con Constantino. La mayoría lo sabe, ¿verdad?, en cuanto a historia. Así que cuando el Imperio Romano comienza a ser un imperio religioso sacro, igualmente fíjense, la Iglesia Católica igualmente seguía con los mismos crímenes que el antiguo Imperio Romano. Antes del catolicismo, el Imperio Romano era un imperio militar político, no un imperio religioso. Por lo tanto, no tiene sentido que fuera el Imperio Romano. La mujer que se sienta sobre el dragón representa al imperio religioso. ¿Por qué? Porque va a ser la plataforma del anticristo, del falso profeta. Apologistas cristianos creen que tienen que ver con la política, pero es totalmente todo lo contrario, es con la religión. El falso profeta representa el adulterio espiritual, la idolatría y las falsas doctrinas. La gran ramera tiene una relación con el reino de las tinieblas, y ese es el ecumenismo, la plataforma perfecta para el anticristo. Así que ni Jerusalén ni la Roma imperial son la gran ramera. La Iglesia Católica es la gran ramera. Tiene una relación con Dios. Nadie puede dudar que así como la ciudad de Nínive, de Tiro, de Jerusalén, se le llama, tenían una relación con Dios. Y vemos que la ciudad del Vaticano tiene una relación con Dios. Así su nombre, una relación espiritual con Dios, así su nombre. El Vaticano se hace llamar la ciudad santa, la Iglesia Santa Católica Romana. Así que si la Iglesia Católica traicionara a Dios, se vendiera a las imágenes y a las doctrinas falsas, estarían adulterando, cometiendo un adulterio espiritual, estarían vendiendo su cuerpo como la gran ramera. Ni siquiera Israel en sus peores tiempos ha sido y su idolatría como la ha tenido la Iglesia Católica. Aún ni la Roma imperial pagana tuvo tantos dioses como lo tiene la Iglesia Católica en este tiempo. No existe ninguna otra religión que venere más imágenes que la Iglesia Católica, que derrame más sangre como lo ha hecho la religión católica. La Escritura dice que la ramera, que se bebió la sangre de los mártires. Juan Pablo II pidiendo perdón en nombre de la Iglesia Católica por todos los que han matado. Francisco pidiendo perdón directamente a los valdenses por la Inquisición. La Iglesia Católica, el Papa reina sobre la ciudad de los 7 montes, sobre Roma. El líder máximo es el Papa y reina espiritualmente sobre toda la ciudad de Roma. Y debemos de saber que Vaticano significa vaticinar, hechicería, adivinar. La Iglesia Católica es la gran ramera, simplemente ese pequeño pedazo domina sobre toda la ciudad espiritualmente. El ecumenismo es la única plataforma perfecta. No puede ser el poder político, porque en la política hay una inconstante, pero el ecumenismo es menos inconstante.
Así que el ecumenismo sería la plataforma para el falso profeta. No puede llegar el anticristo por la política, porque tiene que haber una paz religiosa. Recordemos 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Paz y seguridad vendrían destrucción. Cuando se anuncie paz y seguridad, vendrá lo contrario, destrucción repentina sobre ellos. Cuando se reúnan todos, será lo contrario. No puede haber paz en el mundo si no hay una paz religiosa. Los problemas mayores en el mundo es por causa de la religiosidad. No puede llegar el anticristo si hay paz, si no hay paz en Israel. Tiene que haber paz, porque hay problemas con los árabes y los israelitas. ¿Por qué? Porque se pelean por la Jerusalén, por la ciudad de Jerusalén. No basta que haya paz política, así que si no hay un ecumenismo real, no habrá paz religiosa. El ecumenismo sale de la ciudad de Roma. Por eso la mujer está sentada sobre el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo depende de la mujer, de la religión, para hacer su entrada. Si la Iglesia Católica no existiera, no pudiera venir el anticristo. No pudiera existir el falso profeta. No importa que haya paz política, si no hay paz religiosa, de nada sirve. Aún en problemas morales tiene que haber un ecumenismo. Como ejemplo, los gays, los ateos. Tiene que haber un ecumenismo religioso y una tolerancia. La mujer representa a la falsa iglesia. Los títulos de blasfemia, cualquiera sabe que los papas abundan con títulos. Una trinidad falsa, se hacen llamar padres y solo Dios, padres, merece ese título. Vicarios de Cristo y le quitan el lugar al Espíritu Santo como único representante de Dios en la tierra. Sumo pontífice, le quitan el lugar de sumo sacerdote a Jesús, que Él es el único digno de llevar ese título. Infalible, se creen que no se pueden equivocar. Grandes títulos a María, entonces se visten de púrpura y escarlata los obispos, los cardenales, sabemos eso. Así que un cáliz de oro, piedras y riquezas. Sabemos que solo ellos cumplen con eso. En el año 1464 los cardenales se deberían de vestir de púrpura y escarlata y los sacerdotes serían simples siervos. Los católicos olvidan que Apocalipsis es un libro profético, escatológico. El libro de Apocalipsis debe de hablar de algo que no existía en ese momento, pero existiría en el futuro. El mejor ejemplo es el de Juan. Cuando recibió la revelación, la Iglesia Católica no existía, pero siglos después con Constantino comenzó a existir. Teólogos católicos buscan, pero no pueden probar los candidatos para la ramera de Apocalipsis. Se contradicen. Así que en Apocalipsis el orden religioso tiene alcance mundial como lo tiene la Iglesia Católica. Los reyes de la tierra fornican, es decir, están a favor de ella. Con la ramera fornican. La riqueza de la Iglesia Católica abunda. No hay ninguna religión que haya matado a más gente en el nombre de Dios que la Iglesia Católica. La mujer ramera representa la iglesia falsa, mientras que la iglesia de Cristo es una iglesia pura, sin arruga y sin mancha, mientras que la iglesia católica es lo contrario. Así que Cristo viene por una iglesia sin arruga, sin mancha, una iglesia pura, no alguien que está más llena, una iglesia llena de mártires, de sangre culpable. Cristo viene por una iglesia que fue perseguida, no perseguidora. Roma era entera. Tras las guerras, solo se le dejó ese pedazo. El Vaticano durante siglos enteros fue completa la ciudad de Roma. La Iglesia Católica transcurrió en su historia en la ciudad de Roma entera, y no tan solo en la ciudad de Roma, sino más allá. Pero luego llegó la guerra de los estados pontificios y ella fue perdiendo poder. Luego entonces puso límites que le da la posibilidad de hacerse un estado independiente. Hay 3 ciudades que se autodominan santas: en Leilán, Jerusalén, la Santa Ciudad de Dios, el Vaticano, la ciudad santa. Pero ni su nombre tiene santo. El significado vaticano, vaticinar, adivinar, hechicería.
Así que en este pedazo en el Vaticano se cometían orgías sexuales en la antigua Roma. Así que queda claro que la Iglesia Católica es la gran ramera. Así que, amigo católico, tú puedes ver todos los pasajes que hoy se dieron y se citaron, y espero que te haya servido a tu vida y haya sido de bendición este mensaje. Dios te bendiga.